quedan entonces médula y leucocito, y la próxima semana ustedes llegan con esta cuestión leída, estudiada, porque va a ser la prueba ya una más, y los casos clínicos tienen que resolverse los que quedaron de la línea roja y todo lo que les subí de los blancos, que son como 5 o 6 de blanco, ¿ya? Y con eso está para la prueba, eso es la prueba, ¿ya? Y se va a preguntar de la forma que hemos conversado hoy día, se va a preguntar cómo en el control, con un caso clínico, cómo espera usted encontrar, qué opina si el veterinario dice tal cosa, lo que le he dicho desde el principio, ¿ya? Ya, vamos a ver los neutrófilos. Los neutrófilos, a ver, bueno, que no sé si esto lo saben, pero son cosas generales que no, difícilmente voy a preguntar yo, pero son, corresponden a las células segmentadas, se llaman así porque el núcleo tiene segmentos, en este caso 3 o 4, dice que un neutrófilo no debe tener más de 4 o 5 lobulaciones, ese que está ahí en la foto tiene 3, 1, 2, 3, por lo tanto es un polimorfo nuclear. Y dentro de esos polimorfos nuclear hay 3, o es neutrófilo, o es eosinófilo, o es basófilo. El eosinófilo tiene gránulos rosados, ¿le ven los gránulos rosados en el citoplasma ese? Entonces no es eosinófilo. El basófilo tiene gránulos morados, y como solamente tengo 3 opciones, si no tiene gránulo es un neutrófilo, ¿ya? Por ahí dice entonces que sus gránulos no son visibles, por eso que aparece el citoplasma incoloro. Ya, ese es un neutrófilo. Bueno, esto que está acá lo vamos a explicar con el ejemplo de lo siguiente. Tienen que pensarlo así ustedes, chiquillos. Miren, imagínense ese gato, ¿cierto? Que tiene ahí un absceso en la cara, con tejido necrótico. Vamos a colocar a nuestro paciente, vamos a colocar a la sangre, donde usted toma la muestra, y vamos a colocar aquí la médula ósea con los 3 pools de proliferación, maduración y almacenaje. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces vamos a colocar la médula ósea, la sangre y los tejidos. La médula ósea teníamos los 3 pools, ¿se acuerdan? Proliferación, maduración y almacenaje con sus respectivas células. Las 3 primeras, después las 2 que seguían y almacenaje los neutrófilos. Proliferación decía que duraba 2 a 3 días y valía el 20%, lo otro dura 2 a 3 días y valía el 80%. ¿Ya? Eso ya está dicho. Y el almacenaje están solamente los neutrófilos y tiene un suministro estimado por 5 días. ¿Qué significa eso? Que si a usted le entra un agente etiológico hoy día que le mata su médula ósea, en 5 días más sus glóbulos rojos empiezan a bajar y usted se va a morir de una septicemia. Tiene 5 días para mantenerse vivo. ¿Ya? Eso se refiere. ¿Ya? Suministro de neutrófilos por 5 días. En la sangre, los neutrófilos tienen 2 pools, así como lo tiene la médula ósea. Los neutrófilos están solamente en el pool de almacenaje, ¿ya? En la sangre van a estar en 2 pools, el pool marginal y el pool circulante. Lo vamos a pegar enseguida. Y una vez que salen de la sangre, van a pasar a los tejidos, ¿cierto? Y en los tejidos, los neutrófilos se transforman en macrófagos, ya no se llaman neutrófilos, se llaman macrófagos, ¿ya? Vamos a aplicar el pool marginal. Mira, esto está, se supone que aquí no son ojos, esta cuestión es un vaso sanguíneo, ¿ya? Con células, neutrófilos. Y ahí está la aguja cuando usted mete para tomarle la muestra de sangre a un paciente, ¿ya? Hay neutrófilos que van pegaditos al endotelio, es como la cortina del data a la muralla, ya con cuenta que la cortina es un neutrófilo va pegado a la muralla, y hay otros neutrófilos que van por al medio del vaso sanguíneo. Los neutrófilos que van pegaditos al endotelio se llaman pool marginal, están marginados. Los neutrófilos que van en el centro se llaman pool circulante. ¿Cacharon? Ya. En el gato, la relación es 3:1. Y en el perro, la relación es 1:1. ¿Qué significa que eso? Significa entonces que el gato tiene mayor neutrófilos por el pool marginal que el circulante. Por 3 que van en el marginal, va 1 en medio. ¿Ya? Por lo tanto, este sería un vaso sanguíneo de un perro o de un gato. De un perro, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan ustedes cuando... ya, ¿eso está claro? Ya. Ahí tienen la vida media, para que se la aprendan, se puede preguntar, se va a preguntar. Vida media de los neutrófilos
son de horas, 6 a 8, 10 a 12 en el gato. ¿Cuánto vivía un glóbulo rojo? 120 días. Por eso que si a usted se le muere la médula ósea hoy día, como su médula ósea va a tener 5 días para neutrófilo, ¿cierto? Usted se va a morir antes de una septicemia que de una hipoxia, porque tiene 120 días, que son 4 meses, para que usted antes de 4 meses no va a caer en hipoxia. Pero a las 8 horas los neutrófilos de sangre periférica se le van a morir y su médula le va a empezar a mandar por 5 días más. Al día sexto, chao, septicemia. Ya, ¿se acuerdan ustedes que una de las causas de una alteración que se provocaba cuando yo le sacaba una muestra a un paciente nervioso, aparte de producir la policitemia relativa por contracción del vaso que hablamos la semana pasada, eso debiese estar acompañado de una trombocitosis, ¿sí? Y que además se podía provocar neutrofilia y que además se podía provocar hiperglicemia, viene hablando de la primera clase. Bueno, vamos a explicar por qué se produce la neutrofilia en esos casos. Entonces la neutrofilia es el aumento de los neutrófilos que usted tenga en sangre periférica. Normalmente yo debería tener, por ejemplo, 9.000 neutrófilos y en este caso voy a tener 12.000 neutrófilos. Me aumentaron los neutrófilos, eso se llama neutrofilia. ¿Ya? Esa neutrofilia, una causa es fisiológica o pseudoneutrofilia y es provocada por la liberación de adrenalina endógena. Cada vez que usted le provoque una atracción de sangre con susto a un gato o a un perro, se le va a provocar esta condición. Entonces esta condición va de la mano con la policitemia relativa por contracción del vaso. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? La adrenalina lo que hace es soltar estos neutrófilos del marginal y mandarlo al pool circulante. Por lo tanto, cuando usted meta la aguja en la sangre, va a sacar mayor cantidad de neutrófilos. ¿Me siguen? Por una desmarginación de los neutrófilos. Desmarginación de los neutrófilos. Entonces estos de acá, estos 4 de aquí y estos 4 de acá, se van a ir para el medio y usted en vez de tomar ahora 4, va a tomar 12. ¿Le van a aumentar los neutrófilos en sangre periférica? Sí, ¿no? Pero eso no significa que el animal tenga una infección o una inflamación, porque fue por un efecto iatrogénico, ¿no? En el vaso sanguíneo. Entonces, esta neutrofilia o pseudoneutrofilia no es signo de inflamación ni de infección. Lo que te está diciendo es que es por liberación de adrenalina. Y por lo tanto, para que usted sospeche de esta causa en un gato asustado, ese gato además debiese tener una linfocitosis, un aumento de los linfocitos. ¿Qué significa esto entonces? Que si usted tiene un hemograma, una neutrofilia, y usted quiere echarle la culpa a esto, a la desmarginación que es provocada por la adrenalina, debiese tener ciertos parámetros que le hagan pensar en esto y no en otra cosa. Esos parámetros que te van a hacer pensar en esta causa sería la linfocitosis, sería la policitemia, que ya la vimos, contracción del vaso, y lo más importante, que no tiene que haber baciliformes en sangre periférica, no tienen que haber. ¿Ya? Porque si hay baciliformes en sangre periférica, habiendo neutrofilia, esto no puede ser. ¿Ya? Por lo tanto, esto es solamente un efecto local en donde estos neutrófilos marginados se fueron al central y usted sacó más neutrófilos en la jeringa que los que tenía que sacar. Como sacó más neutrófilos se le llama neutrofilia, ¿no? Pero eso no significa que un animal tenga una infección. ¿Cacharon? Ya. Por lo tanto, si yo tengo una neutrofilia por esta causa, ¿cómo va a estar la relación meloide-litroide? En la pizarra, no va a operar. Acá. ¿El numerador va a aumentar? ¿Por qué va a aumentar el numerador? Si tú no tienes una infección, acabo de explicar 3 veces. Se cayó en algo iatrogénico que la adrenalina lo único que dijo que las células que iban a pegar el endotelio se fueran para el medio. Entonces, los mieloides en tu médula, ¿va a estar hiperplásico? Nada que ver. Va a estar normoplásico, va a estar normal. Y los eritroides en tu médula, ¿cómo va a estar? No tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo va a estar la relación? ¿Y la celularidad? Normocelular. O sea, no tiene nada que ver con la médula. ¿Cachan? Eso es lo que tienen que ir estudiando. Así.
Ya, ¿estamos claros con esta neutrofilia? La segunda causa de neutrofilia es los corticoides. Cuando usted tenga liberación de corticoides endógenos o bien cuando usted se le administra algún corticoide. ¿Ya? Tanto en perros como en gatos. ¿Qué es lo que va a provocar acá el corticoide? Para que se provoque neutrofilia, el corticoide, fíjense, hace 4 cosas. Produce desmarginación, o sea, del marginal los manda al central. Además, una vez que los manda al central, disminuye la migración a los tejidos. Yo voy para atrás, estamos acá en sangre, y de la sangre los neutrófilos tenían que salir, ¿se acuerdan del gato? Entonces los corticoides dicen, ok, desmargino y disminuyo la migración a los tejidos, por lo tanto lo obligo a que se queden acá. ¿Me siguen? Al obligarlos a que se queden en el vascular, obviamente usted va a sacar más neutrófilos. Por otro lado, aumenta la vida media en sangre periférica. ¿Cuánto vivían? 8 horas. ¿Cuánto van a vivir ahora? Más de 8 horas. Aumenta la vida media, ¿no? Y provocan liberación desde la médula, o sea, del pool de almacenaje. Los corticoides hacen esto, miren. Del pool de almacenaje los manda para el vascular. Una vez que llegan al vascular, los corticoides desmargínense, aumenten la vida media y no me salgan para acá. Por lo tanto, ¿es bueno lo que hacen los corticoides? Es pésimo, ¿no? Y ustedes hicieron fármaco, ¿no? Y siempre le han explicado que los corticoides son inmunosupresores. ¿Saben por qué son inmunosupresores? Por lo que estamos hablando. Y eso se lo tendría que haber explicado en la propia fármaco, ¿no? Porque uno dice, no, los corticoides son malos, sí, son pésimos. Son inmunosupresores, baja la defensa. ¿Por qué en este gato con absceso, si usted está en la clínica y le va a poner corticoides, el médico se va a caer de espanto? Porque estamos provocando esto. Y si bien salen de la médula al vascular, no puede salir del vascular para acá. Entonces van a ir a atender a ese gato en el neutrófilo. ¿Puede colocar corticoides cuando hay infección entonces? Es una pregunta, yo le hice esta pregunta el viernes en un examen de gato. ¿Por qué los corticoides no pueden ser provocados en infección? Porque son inmunosupresores. Ya, pero ¿por qué? Pues, explícame. Estáis trabajando, era un médico, no se acordaba. No estoy preguntando que me explique esto del laboratorio, sino que me dé la lógica del porqué. Todos sabemos que los corticoides son inmunosupresores. Ya, entonces los corticoides hacen 4 cosas. Para que usted sospeche de esta causa de que los corticoides provocan neutrofilia por esto, porque esto se va a trabajar de la siguiente forma como ustedes trabajan en la descripción que yo les subí. Ustedes van a ver que los neutrófilos estén altos, usted eso le va a llamar neutrofilia. ¿Estamos? Y por lo tanto, después me va a decir, la neutrofilia, ¿es por esto o es por esto que viene ahora? Tiene 3 causas la neutrofilia, y por tanto usted me tiene que escoger una de las 2, una de las 3, perdón. Para que sea neutrofilia fisiológica, ya sabemos lo que tiene que pasar. Tiene que haber linfocitosis en el examen, y una policitemia, y a lo mejor una trombocitosis, que son parámetros que no están acá, pero usted ya deberá saberlo. ¿Ya? Acuérdense, tienen que ir mezclando todas las materias. Para que usted sospeche de esta causa, de los corticoides hacen esto, pero esto no sale en el examen. Esto usted se lo tiene que saber por teoría, por cultura. Los corticoides lo que hacen y lo que le va a salir en el examen es esto de acá. El corticoide debe provocar a lo menos lo siguiente: la dupla del estrés, la tríada del estrés o la tetra del estrés. ¿Qué significa esto? Que si usted va a un examen y ese examen, aparte de tener neutrofilia, tiene eosinopenia y linfopenia, disminución de los eosinófilos y de los linfocitos, ¿ya? Eso se llama dupla. Y si tiene la dupla y además tiene la neutrofilia, quiere decir que la causa son los corticoides. Si no tiene dupla, puede tener la triada, que se agrega la neutrofilia. Y si no tiene la triada, tiene la tetrada, entonces se agrega la monocitosis. ¿Estamos? Miren, les voy a mostrar el examen que tienen ustedes para que vamos viendo uno a uno.
ese es un ejercicio que tienen ustedes, estudiantes. Yo voy a ir a la parte blanca nomás porque el otro no lo voy, ¿ya? Los leucocitos totales dicen que están en 15.000 y el rango es de 11.000. Parece que tiene una leucocitosis. Después se van al neutrófilo y tiene 13.008. Eso se llama neutrofilia porque está sobre el rango. ¿Sí? Después se van al linfocito y tiene 55. Debería tener mínimo 1.000. Monocito tiene 1.500. Debería tener hasta 1.350. Eosinófilos tiene 80. Debería partir en 100. Tiene una eosinopenia. Y los baciliformes, que todos tenemos 300, él no tiene más de 300. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo puedo decir acá, que ya hemos visto agregado a la clase anterior, si yo no tengo baciliformes, la médula ósea va a estar hiperplasia mieloide o va a estar normoplasia mieloide. Normoplasia mieloide, ya, ahí van razonando ahora. Entonces, yo quiero saber si esta causa es por neutrofilia. Si esta causa de neutrofilia es por adrenalina, que es la que provoca la desmarginación. ¿Qué me dice el cuerno? Vean el cuerno. ¿Alguien en primera clase? La de ahora, la que estamos viendo, ¿la tienen ahí? Tenía la médula espesa. Chicos, miren, yo les voy a decir una cosa. Si aquí tiene que reprobar el 100% del curso, a mí no me importa nada. ¿Ya? Me da rabia. Yo ayer estaba estudiando con mi hija en la noche, que tiene 15 años, y me pasaba exactamente. Yo le explicaba algo, ¿vale? ¿Entendiste? Sí, entendí algo. ¿Seguro? Sí, no, sí entendí. A 2 minutos le preguntaba algo, nada. Ya, bueno, una cara chica, pendeja, todo lo que ustedes quieran, no sabe nada, perfecto. Ustedes son cuarto año de universidad, van a ser médicos, chicos, no van a andar huyendo pinchando perros porque sí, ni poniendo chips porque sí. Aquí estamos para otras cosas. Si yo les pregunto algo que les estoy hablando recién, cero capacidad de retención tienen ustedes entonces. Cero. O sea, si yo le hago aquí, le ofrezco un 7 por hacerle una pregunta en lo que he hablado, por cambiarle el rojo que se sacaron, no lo van a aprovechar. Entonces yo me voy a pasar algo, y no es por amenazarle ni nada, pero yo me voy a aburrir, no voy a ser tan buena onda en hacerle una prueba más, ni la cuestión, ni explicarle como yo creo que le explico bien, porque me doy trabajo de explicarle bien a ustedes, no me pongo la ancha a leer las diablas. Si ustedes no tienen esa capacidad de entender las cosas y vuelven a preguntarme, es una lata hacer clases así, porque yo estoy aquí para que ustedes aprendan, no para pasar la materia. Yo no me voy a poner aquí adelante como la mayoría de los profes que hacen que leen y leen, pues yo no tendría por qué estar haciendo esto. El que entendió la cuestión. Pero a mí me preocupa que ustedes entiendan, porque yo le tengo afecto a la universidad y le tengo afecto a la carrera. Yo trabajo, soy médico veterinario que trabajo en medicina veterinaria, no soy médico veterinario sentado en un escritorio, en el computador. Entonces me interesa que el día de mañana ustedes cuando estén trabajando digan, por lo menos este cabrón pasó conmigo, ya listo, me quedé tranquilo. Entonces, en serio que la desmotivación de ustedes es tremenda y la preocupación que tienen ustedes es nada. Entonces, no les subo más las clases. Ustedes me pidieron que les subiera las clases ¿para qué? Para traer las clases impresas, ¿no? Y llegan aquí temprano, pueden imprimir. Yo sé que la clase la subí ayer tarde. Y sorry por subir la tarde, pero estaba hasta las 12 de la noche trabajando en la clase de ustedes. No se las puedo subir antes. El día domingo es un día familiar de descanso. Pero si yo te las subo, por lo menos desen el trabajo en la mañana aquí cuando llego, oye, profe, ahora subió la clase, ya, imprimamos. Si para eso me pidieron la clase a ustedes. Te mismo que un profe suba la clase para traer la impresa. Sorry, no se la puede subir ni viernes ni sábado porque no trabajo haciendo clases los viernes y sábado. ¿Ya? Ya, miren. Si yo quiero saber si esto es neutrofilia fisiológica, tengo que buscar cosas que la materia dice que se tienen que estar para que busque eso. ¿Qué dice la materia? Dice, debe estar acompañada de linfocitosis. ¿Cómo
¿Cómo tienen los linfocitos? ¿Hay linfocitosis? Entonces, ¿puede ser neutrofilia por esto? Ya, ¿qué más dice la diablo? No tiene que haber presencia baciliforme, o sea, va a decir aumento baciliforme en realidad, ¿ya? ¿Tiene aumento baciliforme? No. Entonces aquí se encuentran con una dicotomía, ¿no? Que dice, bueno, este examen, que dice, o sea, esta parte de la materia que dice que para que la neutrofilia sea adrenalínica, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener linfocitosis, que no la tiene, pero no tiene que haber células inmaduras que la tiene, ¿no? En el otro no hay células inmaduras. ¿Se acuerdan? Tiene 130. ¿Hay más de 300? Entonces aquí vamos a cambiar. No hay aumento. No hay aumento de baciliforme en sangre periférica. Entonces dice, no hay aumento, podría ser, pero por otro lado no hay la linfocitosis. Entonces tengo una y una, ¿sí? ¿Qué dice la otra causa? Que es por corticoides. Para que usted sospeche esta causa, no se acompaña de aumento de baciliforme. ¿Se acompaña de aumento? No. ¿Podría ser hasta ahora? Sí. ¿No se acompaña de aumento? La otra no se acompaña, podría ser. Y para que sospeche de esto, el corticoide debe provocar a lo menos la dupla, la triada o la tétrada. ¿Qué es lo que es la dupla? Tiene que haber eosinopenia y linfopenia. ¿Hay eosinopenia? Eosinófilo bajo. Linfopenia, linfocitos bajos. ¿Los tiene bajo? Sí. Entonces usted dice, este examen tiene dupla del estrés. ¿Podrá hacer esto entonces? Sí. Veamos si tiene triada. En la dupla, más la neutrofilia. Y ahí está. Triada. Veamos si tiene tétrada. A lo demás se le agrega la monocitosis. Monocito alto. O sea, ¿qué tiene ese animal? Tiene tétrada. Si tiene tétrada, cumple con esto y cumple con no acompañarse de aumento baciliforme. ¿Cuál es la causa de esa neutrofilia entonces? Por corticoides. La causa que estamos hablando, la 2. ¿Cacharon? Ya, les voy a mostrar el ejercicio de la otra para que lo hagan ustedes. El gato tiene una policitemia, aumento de hematocrito, aumento de hemoglobina, aumento de IgA. Los leucocitos los tienen altos, los neutrófilos los tienen un poquito altos, los M6, el rango 12-500, están altos sí o sí, no se meta así, poquito menos, están altos, ¿ya? Linfocitos están altos, monocitos están normales, eosinófilos están normales, plaquetas me las voy a preguntar, y fíjense que ahí aparece la citología, pero ahí, eso lo hacen ustedes, ¿ya? Entonces, yo quiero saber si esa neutrofilia es por adrenalina o es por corticoides, que es la que llevamos hasta ahora. ¿Ya? ¿Qué dice la Diago para que sea por adrenalina? Vuelvo atrás. No tiene que haber aumento de baciliforme. Ya los busco. Baciliforme, ¿dónde están? No están. ¿Cierto? No sé. Segundo, ¿qué dice la Diago? Se tiene que acompañar de linfocitosis. Ahí está la linfocitosis. ¿Cierto? Sí. Ya. Y además, como ustedes saben que esto es por adrenalina, tienen que buscar otros signos laboratoriales que provoquen la adrenalina. Y acá la adrenalina provoca la serie roja, una policitemia. Entonces ahí te das cuenta que es por la adrenalina. Y la pregunta es, ¿las plaquetas cómo van a estar? Una trombocitosis. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo hoy día. Eso es lo que tienen que trabajar. Ya, vamos a ver la tercera, que es la más complicada. Lo vamos a hacer al tiro con el video para que ustedes después lo hagan la vez. Ya. ¿Cómo se trabaja esta es la última causa de neutrofilia? La demanda. ¿Ya? Para que se produzca esta causa de neutrofilia, usted tiene que tener de base un PI, ya sea agudo o crónico, ya me quedo más recto. Para que pase esto,
neutrofilia por aumento de demanda, usted tiene que tener un PI. O sea, por eso pusimos ese gato así. Podemos poner una perra con biometra, podemos poner un gato con absceso, podemos poner un perro con cualquier cochina, ¿ya? Una infección o una inflamación. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Acuérdense, tenemos la médula por sus 3 pools, el vaso sanguíneo y después el neutrófilo. Para que el neutrófilo llegue acá, tiene que salir de acá. ¿Sí? Usted está metiendo la aguja acá, no le está metiendo la aguja ni al gato ni a la médula ósea. Por eso está ese orden. Entonces, acá hay una cosa que es lógica, miren. Cuando la demanda supere la producción, o sea, cuando la demanda no supere la producción, sea menor, y por lo tanto estemos hablando de un PI leve, se va a provocar la neutrofilia. Supongamos que esa cosa que se ve grave ahí, porque hay necrosis, no se asusta, ¿no? Dicen necrosis, fruta, el gato está mal, ya con fiebre, no come hace 3 días, etc. Pero si esa infección no me supera la producción de la médula ósea, aquí va a aparecer neutrofilia. Aquí, perdón, va a aparecer neutrofilia. Fíjense en el caso contrario. Ante un PI grave, que puede ser una perra con biometra, o este mismo gato, va a pasar lo siguiente, que la demanda, va a decir, este neutrófilo va a salir más rápido para acá que lo que de acá sale para acá. ¿Sí? Por lo tanto, si esta célula que está aquí, estas 3 células, salen a un ritmo más rápido que como con el ritmo que son repuestas, ¿ya? El vaso sanguíneo se va a quedar sin neutrófilo. Y usted cuando meta la aguja le va a salir neutropenia, disminución de neutrófilo. ¿Cuándo le va a aparecer neutrofilia ante un proceso infeccioso inflamatorio? Cuando estos 3 neutrófilos salgan más lento, ¿cierto?, de lo que la médula los puede reponer. Eso se llama a que la demanda no supera la producción. Y por lo tanto estamos hablando de PI que son leves, PI que son suavecitos. ¿Estamos hablando de una perra con biometra? Poco probable, ¿no? Estamos hablando de un perro con cualquier infección, como su nombre lo dice, leve. ¿Ya? ¿Cachan eso? ¿Qué tiene que pasar entonces? Les vamos a explicar la neutropenia. ¿Qué tiene que pasar en el examen para que usted sospeche que la neutrofilia sea por aumento de la demanda? Tiene que haber en sangre periférica y al medio, tiene que haber baciliformes sobre el rango de referencia. Y ahí está la clave con respecto a las dos anteriores, en donde los baciliformes nunca aumentaban. Cuando aquí en la sangre periférica aparecen baciliformes, voy a volver para atrás, miren, aquí se acuerdan esto que no había baciliformes. Cuando hay baciliformes en sangre periférica, eso se llama desviación a la izquierda. Por eso que ahí dice sin desviación. ¿Ya? Acá no se acompaña de aumento de baciliformes en sangre periférica, por lo tanto no tiene que haber desviación a la izquierda. Pero en este cuadro, cuando hay un aumento de la demanda, en donde la demanda no sobrepasa la producción, asociado a PI leve, va a aparecer neutrofilia, aumento del neutrófilo, pero también van a aparecer los baciliformes sobre el rango de referencia. Cuando aparecen los baciliformes sobre el rango de referencia, se denomina que el paciente tiene una desviación a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que haber en el examen para que usted sospeche de esta causa? Desviación a la izquierda. Así es, sí, nada más. ¿Ya? Ahora, esa desviación a la izquierda y que tiene que ver con esto que está acá, voy a volver a una y que tiene que ver con esa foto de nuevo. Cuando hay infección en la línea blanca, cuando hay infección en la línea blanca, responde mandando neutrófilos. Miren la foto de los neutrófilos, que es la que está ya al último, ¿no? Esa de ahí. Manda neutrófilos a sangre periférica y aparece neutrofilia. Pero si los neutrófilos no dan abasto, la célula que sale es el baciliforme. Ese aumento de baciliforme
se llama desviación a la izquierda. Pero si los baciliformes no dan abasto, va a salir el anterior, que es el metamielocito. Y si el metamielocito no da abasto, va a salir el mielocito. Y si con eso no da abasto, el paciente se muere. ¿Estamos? Entonces, la desviación a la izquierda, según cuál es la célula que usted vea en sangre periférica, se va a clasificar en leve, moderada, marcada. Si yo veo solamente baciliforme, leve. Si yo veo baciliforme meta, moderada. Y si yo veo mielocito, se llama marcada. Miren para que lo vean al tiro. Ese examen que ustedes tienen para la guía, el primero de todos, los leucocitos están aumentados, hay una leucocitosis. Los neutrófilos están aumentados, hay una neutrofilia. Los baciliformes están en 150, debiesen tener 300, ahí está el dato. O sea, hay una desviación a la izquierda, ¿cierto? Esa desviación a la izquierda te está diciendo entonces que esa neutrofilia no puede ser ni por esto ni por eso. ¿Estamos de acuerdo? Hay desviación a la izquierda, por lo tanto la causa de la neutrofilia es aumento de la demanda. Esa es la causa de la neutrofilia. Después los linfocitos están disminuidos, los monocitos, que todavía no llegamos a eso, están aumentados y los eosinófilos están disminuidos. ¿Ya? Por lo tanto, la causa de la neutrofilia es aumento de la demanda, ¿cierto? Y fíjense lo que hemos hablado siempre, la relación mieloide-eritroide está alta con normocellularidad. ¿Por qué está alta? Sí. ¿Cómo están los leucocitos en sangre periférica? ¿Están normales? Están anormales, ¿no? Por lo tanto, todo lo que le pasa a la relación es por culpa de las dos. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, si dice que la relación está alta, o es porque subió el numerador, o es porque bajó el denominador. Y acá con normocellularidad significa que fueron los dos. Subió el numerador y bajó el denominador. Y eso va a pasar cuando hay desvío de fierro. ¿Ya? Hay una hiperplasia mieloide con hipoplasia eritroide. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene este paciente? Para cuando lo hagan en la casa, tiene una anemia por deficiencia de fierro. Fíjense, microcítica, hipocrómica, fierro, deficiencia de fierro. Y ahí sale solito. Ya. ¿Cuál es, en este examen que está acá? ¿Qué células de todas estas ven? ¿Ven baciliforme, ven metamielocito o aparecen hasta los mielocitos? ¿O hay solo baciliforme? Solo baciliforme. Entonces esa desviación a la izquierda, ustedes le van a poner el apellido de desviación a la izquierda leve. ¿Ya? Distinto ahí si yo colocara metamielocito. Mira, vamos a buscar otro ejemplo para que quede claro. Acá. Fíjense acá. Tengo leucocitos normales, pero tengo los baciliformes y además tengo metamielocitos. ¿Sí? Después tengo los neutrófilos disminuidos ahora. Tengo una neutropenia. ¿Qué significa que los neutrófilos estén disminuidos? Vuelvo a la diapo anterior. Significa que la demanda superó la producción. O sea, los que estaban aquí se fueron más rápidos para acá de lo que se fueron reponiendo. Y eso se debe a que el proceso infeccioso inflamatorio, como dice acá, es más grave, ¿no? Por algo lógico se está yendo más rápido para el tejido. Como es más grave, aparece neutropenia. Pero hay desviación a la izquierda, porque hay presencia de células inmaduras, ¿cierto? Baciliforme y meta. Aparecen dos tipos de células, por lo tanto la desviación a la izquierda ya no es leve, es moderada. Ahora, si aparecieran los tres mielocitos, quiere decir que es marcada. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver, nada más que eso. Ahí tienen un frotis de una perra que, me acuerdo que llegó un kilómetro a la clínica y se le hace el frotis, y ahí tienen un baciliforme, y ahí tienen, ahora, baciliforme, todos tenemos baciliforme, hasta 300, ¿ya? Pero no todos tenemos metamielocito. Nosotros no tenemos, los perros y los gatos tienen metamielocito, que es el anterior a baciliforme. Por lo tanto, si me aparece uno en sangre periférica, yo tengo el diagnóstico de que el animal tiene una infección importante. ¿Ya? Entonces ese animal tiene una desviación a la izquierda moderada, porque tiene baciliforme y tiene metamielocito. ¿Vamos? Estoy acá.
Baciliformes metamelosis. Ya. Entonces, cuando usted tenga desviación a la izquierda, la va a clasificar en leve, moderada, marcada, según qué células usted vea en sangre periférica. Una vez que usted vea si hay desviación a la izquierda, la va a clasificar en dos grupos, regenerativa o degenerativa. Va a ser regenerativa, asocio la regeneración, cuando haya en sangre periférica neutrofilia. Esto que está acá, después lo vamos a explicar en la ayudantina. Pero cuando haya neutrofilia. En cambio va a ser degenerativa cuando haya neutropenias. ¿Ya? Miren acá ahora. Ese animal tenía una desviación a la izquierda moderada, ¿no? Fíjense su neutrófilo. ¿Cómo están? Bajos, ¿no? Entonces cuando los neutrófilos estén bajos o normales, la desviación se va a llamar degenerativa. Entonces ese animal tiene una desviación a la izquierda moderada, degenerativa. ¿Sí? El que vimos acá arriba, este tenía una desviación a la izquierda, moderada o leve. Leve. Y los neutrófilos, ¿cómo están? Aumentados. Entonces esa desviación sería regenerativa. Eso es lo que tienen que ver. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la teoría cuando usted diga que es regenerativa o degenerativa? Es que si es regenerativa, va a decir por neutrofilia, es lo que dijimos recién, que la demanda es menor que la producción. Por lo tanto, se asocia a un PI agudo. En cambio, cuando la demanda supera la producción, se asocia a un PI crónico o bien sobreagudo. O sea, más grave. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando en la primera ayudantía, ya hasta el día, usted me decía que el animal tenía un PI, nada más, tenía un proceso inferior inflamatorio? Con la línea blanca, usted me va a poder definir si el PI es agudo, crónico o sobreagudo, mirando qué cosa. ¿Cómo va a saber eso? Mirando qué tipo de desviación a la izquierda tiene. Si mi paciente tiene una desviación regenerativa, en donde yo sé que va asociado a la neutrofilia y por ende yo sé que la demanda no supera la producción, lo más probable es que el PI que tenga ese perro yo voy a suponer que es agudo. Si por el contrario veo una desviación a la izquierda que va asociada a neutropenia y por lo tanto yo digo la demanda me supera la producción, ese paciente lo más probable es que tenga un PI crónico o sobreagudo. ¿Ya? Eso es, nada más que eso. Lo que está acá abajo son cosas que además a usted le van a salir altos o alterados en un PI agudo o en un PI crónico. En un PI agudo van a aparecer toxemia en los neutrófilos, que lo vamos a ver ahora, pero también aparecen en lo crónico, por lo tanto no hay diferencia. En un PI agudo puede aparecer monocitosis, en el PI crónico también puede aparecer monocitosis. No es entonces diferencia importante. Esta sí. En un PI agudo van a salir las globulinas altas, una que se llaman alfa y beta. En cambio en el PI crónico van a salir las globulinas altas, pero solamente las gamma, ya no las alfa y beta. Entonces eso es importante. En un PI agudo va a aparecer estrés, linfopenia o eosinopenia, acá también, por lo tanto no hay diferencia. En un PI agudo, fíjese, va a salir anemia por desvío de fierro, y en cambio en el crónico también va a salir desvío de fierro. Pero en el crónico se agrega la linfocitosis y los linfocitos reactivos en flor. Entonces, ahora en adelante usted me va a empezar a definir ahora, y para que se contar así, si el PI que a usted tanto le gustaba llamar es agudo o crónico. Usted me va a decir, profe, es agudo. Ah, ok. ¿Cómo supo? Porque tengo aumento de alfa y beta. O bien, no es crónico, porque si fuera crónico debiese tener aumento de gamma, linfocitos aumentados y más encima esos linfocitos debiesen ser reactivos al frotis. Si yo no tengo ninguna de estas tres cosas que he dicho acá, quiere decir que el proceso no es crónico. Y si el proceso no es crónico, es porque es agudo. No hay más. ¿Estamos? Ya.
Eso nomás. Pero de ahí continuamos un ratito para... Al final hoy día ustedes tienen que retirar antes por esa cuestión que quieren hacer con los michones, ¿no? Ya. ¿A qué hora? A las 12 no. Pero no es obligación porque quiere irse más, ¿no? A mí no me ha llegado ningún correo, salvo que de parte del jefe, salvo que un alumno se acercó la semana pasada y me dijo que si podíamos terminar antes, pero yo voy a estar aquí hasta pasado las 12, 12:30 por lo menos, así que si quieren quedarse, pues si para ustedes es más importante ir a la lección que ir a estudiar. Bueno. Ya, el control lo vamos a revisar en más o menos como un cuarto para las 2. ¿Quién llegó recién? Levante la mano los que llegaron recién. Los que no se perdieron todas. Ya, vamos a hacer retomar de nuevo porque había avanzado 3 clases, así que voy a hacer el resumen, bien resumidito para que no queden dudas. Ya la clase de médula, eso se pasó en el primer módulo, así que de la manera no, ¿ya? Pero ahora la idea es pasarle el cursito para que la próxima semana veamos solamente ejercicios para la prueba, nada más. Ya, resumido entonces, Pato, vamos a dar cuenta que no hemos hecho ni una bocha. Neutrófilos. Dijimos entonces que tienen, ahí tienen la foto de un neutrófilo y que tienen 3 o 4, el lóbulo está dividido en 3 o 4 hasta 5 segmentos, dice ahí la diapo, para darle caso a lo que está ahí la diapo, 4 o 5 lobulaciones. En ese caso el neutrófilo tiene 3, por eso dije 3, tiene 3 lóbulos, ¿ya? ¿Qué es lo importante que vamos a ver de los neutrófilos? Entonces, tienen que tener esto súper claro, que para que usted tenga un aumento, una disminución de los neutrófilos, está evaluando sangre, pero para que los neutrófilos lleguen a la sangre, primero tienen que liberarse de la médula ósea a la sangre. Una vez que llegaron a la sangre, tienen que salir a un tejido, ¿cierto?, para defender frente a una infección o una inflamación. En la médula ósea, esto ya ustedes lo saben, que hay un pool de proliferación, después un pool de maduración, ahí están sus porcentajes, ahí están su vida media, que ya lo hablamos en su momento, y está el pool de almacenaje, en donde lo nuevo que dijimos hoy día es que ese pool de almacenaje tiene reserva de neutrófilos para darle a usted un suministro por 5 días de neutrófilos, en el caso de que usted tenga alguna patología que destruya la médula ósea, ¿ya? En la sangre, los neutrófilos que usted saca son los que van a estar entonces en la sangre, y ahí lo que nuevo que dijimos es que en la sangre los neutrófilos están en 2 compartimientos. Y mostramos este dibujo, ¿cierto?, que está representado por un vaso sanguíneo con esas pelotas que son los neutrófilos, y ahí se ven que hay neutrófilos que van pegados al endotelio, que se llama el pool marginal, están marginados, y hay neutrófilos que van por el centro, ¿cierto?, que se llaman pool central o circulatorio o pool axial, no sé cómo lo llamamos acá, pool circular, ¿ya?, que va por el medio. Y que lo importante ahí es que la relación en el gato es 1:1 y en el perro es 1:1 y en el gato es 3:1. ¿Ya? Significa entonces que por cada un neutrófilo que vaya marginal, en el caso del perro, uno va en el circulante, y en el caso del gato tiene 3 veces más en el marginal que en el circular, ¿ya? Y eso va a ser súper importante y es la explicación de por qué en el gato es probable que se provoque esta neutrofilia, ¿ya?, que es más frecuente en el gato que en el perro. Y la vida media, que es también para ambas especies, en el gato un poquito más, pero en ambas especies estamos hablando de una vida media en promedio de 10 horas. O sea, los neutrófilos ni siquiera viven medio día, ¿ya? Entonces es súper importante porque en el fondo, si se muere la médula ósea, como dijimos, usted va a tener más susceptibilidad para septicemia antes que hemopausia, ¿ya?, porque los glóbulos rojos viven 4 meses. Ya, entonces vamos a empezar a ver las causas de neutrofilia, y la primera que mencionamos es la neutrofilia, y ahí le agregué algunas cosas en rojo para que las apunten ustedes. Son la neutrofilia por adrenalina, en donde se llama neutrofilia fisiológica o también llamada pseudoneutrofilia. Se llama pseudo porque en realidad es una neutrofilia falsa, no es real. Y está dado entonces cada vez que usted le toma muestra de sangre a un animal asustado o excitado por liberación de adrenalina. Y la adrenalina lo que va a provocar entonces es que las células que vayan en el pool marginal se vayan para el pool circulante, y por lo tanto cuando usted meta la jeringa va a sacar más neutrófilos de los que normalmente habían. Y eso entonces va a provocar claramente un aumento de los neutrófilos llamado neutrofilia.
Entonces, a usted en el examen le va a aparecer solamente un aumento de neutrófilo, pero para que usted sospeche de esta causa, tiene que tener ciertos parámetros del examen. Y uno de esos parámetros es que el examen no debe tener aumento de baciliformes, ¿ya? Debe tener hasta 300 baciliformes nomás el perro, cosa que es lo normal, o el gato. Y ese aumento baciliforme, dijimos que se llamaba desviación a la izquierda, por lo tanto ahí, como no hay aumento baciliforme, no va a haber entonces desviación a la izquierda, ¿ya? Lo segundo que tiene que aparecer en el examen, para que usted sospeche de esto, es que idealmente debiese estar acompañado de una linfocitosis, ¿ya? Entonces, si aparece linfocitosis en un examen, y en ese examen no aparece desviación a la izquierda, es probable que la neutrofilia sea provocada por este mecanismo. Y otros parámetros que pueden aparecer en el examen es todo lo que ya vimos en las clases anteriores, que usted debiera saberlo, por eso los puse ahí en rojo, ¿ya? La segunda causa de neutrofilia que explicamos recién era la que provocan los corticoides, ya sea endógeno o exógeno. Y esto es súper importante porque cada vez que usted tenga un paciente enfermo y se le haga un hemograma, es probable que los corticoides endógenos, por el hecho de estar enfermo, el animal libera corticoides y eso se llama estrés. En cambio, la liberación de adrenalina se llamaba excitación. Y los corticoides entonces hacen 4 cosas. Dijimos entonces que si colocamos este diagrama para explicar lo que hacen los corticoides, acá tenemos nuestro gato enfermo, acá tenemos el vascular donde colocamos la jeringa y acá tenemos la médula ósea. Y el paso siempre es de médula a vascular y de vascular al paciente, ¿no? Al tejido. Entonces los corticoides hacen que se liberen del pool de almacenaje los neutrófilos al vascular, ahí se liberaron 3, pero estos 3, los corticoides les dice no se salgan del vascular, disminuyen la diapedesis, está puesto ahí, o disminuye la migración, que es lo mismo, aumenta la vida media, ya van a vivir más de 8 horas, ¿ya? Y provoca también la desmarginación, ¿vale? Es decir, los que estaban pegaditos se van a hacer centro. Entonces, esos 4 factores que provocan los corticoides hacen que usted cuando meta la aguja tenga más neutrófilos en ese paciente. Eso no significa que ese paciente tenga infección, ¿ya? Porque normalmente los médicos veterinarios dicen neutrofilia, entonces el animal tiene una infección, ¿ya? Y ya vimos que esta neutrofilia no está asociada a infección y esta neutrofilia de acá tampoco va a estar asociada a infección. ¿Por qué no están asociadas a infección? Porque para sospechar de esta causa, al igual que en el caso anterior, no deben haber aumento baciliforme en sangre periférica, vale decir, no debe haber desviación a la izquierda. Segundo, agregué algo recién que dice acá, pudiese haber desviación a la derecha. ¿Qué significa esto? El aumento de los baciliformes se llama desviación a la izquierda. Cuando uno dice desviación a la derecha, significa que empiezan a aparecer en sangre periférica neutrófilos con el núcleo más segmentados. ¿Cuántos segmentos les ven ahí a ese neutrófilo? Más de 4, ¿no? ¿Cuánto es lo normal que debiera tener? 4 o 5. Ahí estamos, ¿cierto? 4 o 5. ¿Por qué se produce esto? Porque los corticoides, como inhiben la diapedesis y aumentan la vida media, el neutrófilo se empieza a poner más viejo. Y como se hace más viejo, el núcleo se fragmenta. Y al fragmentarse el núcleo, se produce la desviación a la derecha, o también llamada hipersegmentación del núcleo. Entonces, para que sospeche esta causa que está dado por corticoide, el neutrófilo debiese tener hipersegmentación del núcleo, o también llamada desviación a la derecha. ¿Ya? Dice, y le puse, pudiese haber, porque el hecho de que no haya no significa que no sea. ¿Ya? Y debiese haber, para que usted sospeche de esta causa, la formación de dupla, triada o tétrada del estrés. ¿Eso qué significa? Que el corticoide, antes de provocar la neutrofilia, el corticoide va a disminuir dos células antes, que son los eosinófilos, eosinopenia, y los linfocitos, linfopenia. Cuando el corticoide hace eso, lo primero que hace es disminuir los eosinófilos y los linfocitos. Y después el corticoide provoca esta neutrofilia explicada por los 4 mecanismos que explicamos recién. Entonces, para que yo tenga neutrofilia por corticoide, es porque ya pasé por la dupla. ¿Se entiende, no? Entonces, para que la neutrofilia usted la sospeche porque es el corticoide, vaya a buscar en el examen si hay dupla al estrés. Si hay dupla al estrés,
no hay aumento baciliforme y más encima y esto te está diciendo con un papel en la frente que es aumento corticoide. Pero si hay dupla al estrés y no hay esto, igual puede ser corticoide porque aquí dice pudiese haber. O sea, puede como que no puede haber. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante que se toma. ¿Estamos? Y ahí les mostré los ejercicios que tienen en la guía, ¿cierto? De cuál es por esto, cuál es por esto. Y la tercera causa de aumento de la demanda es el aumento de la demanda, la neutrofilia por aumento de la demanda, y se va a producir cada vez que haya un PI. Y por lo tanto, cuando hay un PI, para que se sospeche de esta cosa, tiene que haber aumento de baciliformes en sangre periférica, cosa que en las dos anteriores no había. Aquí se aparece aumento de baciliforme, usted va a decir, aumento de baciliforme se llama desviación a la izquierda. ¿Ya? Cuando usted vea aumento de baciliforme le va a colocar el nombre de desviación a la izquierda. Y eso significa que hay un PI. ¿Ya? Ahora, y aquí tenemos el PI entonces. Aquí el gato que llega así entonces, o cualquier otro animal con una infección o una inflamación, usted le toma un hemograma y en el hemograma resulta que le va a aparecer neutrofilia. Pero si esa neutrofilia no es esta, ni tampoco es esta, va a ser esta. Porque hay tres causas de neutrofilia. Y si no es ni la 1 ni la 2, es porque es esta, no hay otra. ¿Ya? Y esta neutrofilia entonces se va a producir cuando la demanda de este tejido no supere la producción de la médula ósea. Porque si la demanda del tejido, estos neutrófilos, salen más rápidos para acá de los que del pool de almacenaje salen para acá, yo ya no voy a tener neutrofilia, voy a tener neutropenia. ¿Se entiende eso? Entonces la neutrofilia se asocia a PIs, ahí el leve, cámbienselo ustedes, no se lo cambiar al tiro, porque en realidad son PIs agudos. ¿Ya? O PI leve agudo, ambas cosas. Y en el otro son PI sobreagudo o crónico. Ya, ahí sí. ¿Puedes volver a subir la clase correctiva, por favor? No sé, si me acuerdo si se la ganan, sí. Entonces, cuando el proceso de demanda no supera el de producción, a usted le va a aparecer en sangre periférica neutrofilia. ¿Ya? Si por otro lado, entonces usted tiene un PI que sea más grave, que generalmente va asociado a los PI sobreagudos o crónicos, el paso de los neutrófilos va a ser muy rápido para acá y la médula no va a responder tan rápido y por lo tanto cuando usted meta la jeringa acá va a aparecer neutropenia. ¿Ya? Entonces, el que aparezca neutrofilia o neutropenia, ¿de qué depende? ¿De qué depende entonces? De la demanda. Y la demanda es homologable a la gravedad del proceso, ¿no? Ya. Es como que si pusiéramos acá una perra con una piometra, cuello cerrado, versus un gato con una herida por un corte en la pata infectado. La perra con piometra vamos a estar acá, ¿no? Neutropenia, porque los neutrófilos vasculares se van a querer ir rápidamente al útero de lo que la velocidad con que la médula pasa al vascular. En cambio, el gato que tiene un corte en la pata y tiene una herida infectada o con una herida mordedura, a lo mejor los neutrófilos no van a pasar tan rápido como de aquí para acá, y por lo tanto va a aparecer neutrofilia. ¿Ya? Entonces, si esta neutrofilia en sangre periférica va acompañada de baciliforme, significa que hay desviación a la izquierda y que la causa de la neutrofilia se llama aumento de la demanda. Eso es lo que tienen que poner para la prueba. Aumento de la neutrofilia por aumento de la demanda. Neutrofilia por corticoide. Neutrofilia fisiológica o pseudoneutrofilia. ¿Ya? Son tres causas. Bueno, y lo que dijimos también entonces que si en sangre periférica aparecen baciliformes, significa que hay desviación a la izquierda. Y esa desviación a la izquierda la vamos a clasificar en leve, moderada, marcada, si es que aparece qué tipo de célula inmadura. Si aparecen solamente los baciliformes, es leve. Si aparece además el que está antes del baciliforme, que es el metamielocito, es moderada. Y si aparece incluso el mielocito,
quiere decir que la desviación a la izquierda es grave. ¿Ya? Y esto se explica de la siguiente forma. Ese gato, supongamos que cambiamos el gato y tenemos, o el mismo gato, se puede tener una infección grave. Ese gato, dijimos entonces que si los neutrófilos de acá salen más rápido para acá que los de acá para acá, va a aparecer neutropenia, ¿cierto? Pero ese tejido infeccioso me está demandando los neutrófilos que están en el vascular, van a pasar para acá, ¿cierto? El vascular se va a quedar sin neutrófilos. ¿Qué va a mandar la médula? Primero del pool de almacenaje, va a mandar los neutrófilos que tenía almacenados, los va a mandar para acá. Una vez que los mandó, volvieron a salir para allá. ¿Me siguen? Si la médula ya mandó los del pool de almacenaje, van a tener que empezar a mandarlos del pool de maduración. Y ahí el primero es el basiliforme. Entonces va a pescar un basiliforme para acá. Usted va a meter la aguja, va a encontrar basiliforme, desviación a la izquierda. Pero el basiliforme se le va a ir para acá. Si ya no puede con los basiliformes, va a salir el metamielocito. Metamielocito para acá. Usted va a meter la aguja, va a encontrar metamielocito y va a encontrar una desviación moderada. ¿Sí? Pero si el metamielocito no da abasto, va a aparecer el mielocito, que es la tercera línea, la tercera célula. Y lo va a mandar para el vascular y del vascular se va a ir para los tejidos. Entonces, dependiendo de lo que usted encuentre, va a ser la clasificación de la desviación a la izquierda. ¿Ya? Ahí les comentaba que se hizo un frote donde se encontró un basiliforme y se encontró un metamielocito. Yo sé que todos nosotros tenemos 300 basiliformes, hasta 300, pero nosotros no tenemos metamielocito. Por lo tanto, significa que ese animal tiene un cuadro infeccioso inflamatorio que está demandando neutrófilos del pool de almacenaje más los del pool de maduración, basiliforme, metamielocito. Y como aparecen en sangre periférica, yo digo que ese animal tiene una desviación a la izquierda moderada. ¿Estamos? Ya, entonces cuando usted tenga una desviación a la izquierda, la va a clasificar en leve, moderada y marcada, pero además la va a clasificar en una desviación regenerativa o degenerativa. Y esa clasificación va a depender de cómo estén sus neutrófilos en sangre periférica. Si usted tiene una neutrofilia, significa que la demanda entonces no superó la producción y por lo tanto se asocia a PI agudo. Si usted tiene una desviación degenerativa, significa que la demanda superó la producción y eso va a provocar entonces una neutropenia o bien los neutrófilos van a estar normales y en ese caso la infección que tiene su paciente es crónica o sobreaguda, ¿ya? O sea, estamos acá o acá, abajo. Ya, y esto es lo que les comenté entonces, que se lo agregué al tema de los corticoides, que era la desviación a la izquierda, perdón, a la derecha, y se asocia a neutrofilia por exceso de corticoides, como vimos recién. El núcleo se hipersegmenta, más de 4 lóbulos. Las causas son los corticoides exógenos, el Cushing como corticoide endógeno, la enfermedad de Cushing, y pudiese aparecer en neutrofilia por infecciones crónicas, ¿ya? Pero también tiene una causa iatrogénica, que es cuando la muestra se analiza tardíamente y los glóbulos rojos quedan expuestos a un tiempo prolongado al EDTA, o sea, muestras viejas, como error preanalítico. Y ahí también se pudiese fragmentar ese núcleo, ¿ya? Ya, esto me lo voy a saltar porque lo voy a explicar cuando veamos la ayudantía de ejercicio, así que pues medio denso en realidad. Pasamos a la neutropenia. La neutropenia es la disminución de los glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos, la disminución de neutrófilos circulantes. ¿Cuándo va a aparecer neutropenia? Dice ahí, explicado recién. Yo me voy a la diapo. Va a aparecer neutropenia cuando la demanda supere la producción y por lo tanto estemos hablando de un proceso infeccioso sobreagudo o crónico, ¿ya? Que por lo general son procesos infecciosos más graves que en el caso anterior, ya no son leves. Y si es que hay desviación a la izquierda, en estos casos de neutropenia, esta desviación a la izquierda siempre va a ser degenerativa. ¿Por qué va a ser degenerativa? Porque la diapo dice que usted la va a clasificar en dos.
regenerativa y degenerativa. Y cuando haya neutrófilos normales o neutropenia, la desviación siempre va a ser degenerativa. ¿Ya? Así que eso no tiene mucho análisis. La verdad que si ustedes ven células inmaduras en sangre periférica, usted va a decir que tiene desviación a la izquierda. Y usted la va a clasificar en una de estas dos según cómo estén los neutrófilos. Si los neutrófilos están altos, es desviación regenerativa. Si los neutrófilos están normales o bajos, es desviación degenerativa. Así es, nada más. ¿Ya? Ahora, lo importante es que usted sepa interpretar eso. Que si a usted le da una desviación degenerativa con una neutropenia, es porque el animal tiene una mayor demanda con una mayor producción. Por lo tanto, significa que el PI es crónico sobre agudo. Esa es la interpretación. ¿Ya? ¿Ustedes están haciendo fármaco o hicieron fármaco? Lo hicieron, la mayoría. Ya, bien. Es para que cachen algo, a ver si que entienden la materia o no. ¿Está claro eso? Seguro que está claro. Miren las preguntas que yo le voy a hacer, que las dice también el viernes a la niña porque hizo el examen de grado, lo hizo en el laboratorio clínico, digamos, hizo la tesis conmigo. Entonces yo le pregunté, ya les dije la pregunta que le dije recién, ¿no? A la que le pregunté a la niña. Y dice esta otra pregunta. Tú tienes un paciente, miren la dieta, tú tienes un paciente con una piómetra y le tomas un hemograma y el hemograma te dice que tiene una desviación a la izquierda degenerativa. Y tienes otra perra con una piómetra y esa piómetra te da que hay una desviación a la izquierda regenerativa. Y resulta que la perra con piómetra hay que operarla, digo de la niña. Entonces la niña sí, me dice que operar, ya, pues no te voy a preguntar esto, te voy a mostrar otra cosa. Entonces, mientras no llegue el cirujano a operarla, tú le vas a colocar antibióticos, ¿cierto? ¿Ustedes le van a colocar antibióticos a una perra con piómetra? ¿Sí, no? Le van a colocar antibióticos, perfecto. Tengo dos antibióticos, uno bactericida y uno bacteriostático. Ni siquiera te voy a preguntar el nombre del antibiótico, ya la voy a matar. No, tengo dos antibióticos, bactericida y bacteriostático. ¿En cuál de esos dos perros, perra A tiene una desviación regenerativa, perra B tiene una desviación degenerativa? ¿En cuál de esos dos perros me colocas un antibiótico bactericida y en cuál me colocas un bacteriostático? Es una pregunta de cultura médica, examen de grado. El tema es que la cultura médica lleva asociado a un fundamento médico, ¿no? ¿Cuál colocarían ustedes? Pues ya hicieron fármaco. Por eso pregunto. La regenerativa podría ser un bactericida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar regenerándose los glóbulos blancos. Bueno, estoy mal. Está mal. Está mal. Ustedes han escuchado el boom de los antibióticos de la resistencia, ¿no? Sí. Y que está en la patada. Incluso después cuando ustedes salen, viene aquí un doctor y te cobra 40 lucas y ustedes van a unas charlas de la resistencia a antibióticos. Así como que el doctor les fuera a explicar algo de cosas que nunca le han explicado antes en pregrado. Y ustedes han escuchado que la resistencia antibiótica es por culpa de los mismos médicos que a veces colocamos antibióticos que no se fundamentan, ¿no? Ya. Entonces lo que me dice ella, que si ella va a colocar un antibiótico bactericida, nómbreme un bactericida. ¿Cuál quiere? Cefaroxilo, ya, Enro, perfecto. Si yo coloco un antibiótico bactericida acá, voy a generar resistencia. Porque si yo coloco un bactericida acá, no se justifica. Porque esta perra necesita un bacteriostático. O le bastaría con un bacteriostático. Porque como dice ella, su cuerpo está respondiendo. Sus neutrófilos están respondiendo. ¿Para qué le voy a colocar un bactericida si los neutrófilos van a rendir? Distinto acá, en la otra, ¿no? Donde yo tengo una desviación degenerativa, ¿cierto? En donde la demanda me supera la producción, ¿cierto? Sí o sí tengo que ir a ayudar a ese pobre perro con un bactericida, ¿no? O ahí te coloco un bacteriostático. ¿Cachan? Entonces son cosas que hacemos todos los días, porque usted cuando esté haciendo la práctica profesional y cuando ya esté por cirugía y se ponga con orgullo el traje verde, amarillo, rojo, lo que se pongan, uno se cree la muerte con ese traje. Y después nos colgamos sonando en el cuello y más a la muerte nos creemos, ¿no? Pero yo también pasé por lo mismo. Me colgaba el fonendo, yo me creía el bacán. Y cuando uno llega a la clínica y se da cuenta de estas cosas y te preguntáis algo tan básico como esto, tú decís, en realidad no cacho nada, po. O es tiempo de que estudie algo de nuevo, o que me perfeccione de nuevo. Entonces son cosas súper sutiles.
que yo les quiero mostrar a ustedes para qué sirve este ramo, porque muchas veces lo que uno escucha al ramo es, puta, que es difícil, que es denso, que es mucha la materia, que el profe es malo, que va, miles de cosas. Pero si usted no le ve el gustito del ramo, le va a gustar más de lo que a lo mejor le puede estar costando. Para entender el uso regenerativo, o sea, una operación regenerativa se usa un bacterio estático que va a detener la acción de las bacterias, y la regenerativa un bactericida porque no mata. Es que eso es la definición del antibiótico, bactericida para matar las bacterias. El tema es que tú sepas por qué va a ocupar uno y otro. Miren, ahí tienen el gato, vamos a cambiar el gato, pongamos una perra con piometra. La perra con piometra, uno dice, una piometra, uno se asusta, ¿no? Y, miren, cuando estén haciendo la práctica, pregúntenle al veterinario de turno, al veterinario tutor, no sé cómo se llama, el que esté con ustedes, ¿por qué él va a colocar Bactril en una perra con piometra? Y yo estoy seguro que la respuesta va a ser porque el Bactril es mejor, es súper bueno, llega bien y todos se van por esa, ¿cierto? Pero el fundamento médico tiene que ver con otra cosa. Y esa es la diferencia entre un veterinario y otro veterinario. Si no hay más, si los dos estudiaron lo mismo. Pero uno sabe razonar mejor las cosas, uno sabe el por qué hace las cosas. Si tú tenés una perra con piometra acá, ¿cierto? Significa que estáis acá con una neutropenia o una neutrofilia. Va a depender la magnitud de la piometra, ¿cierto? Si la piometra está haciendo que el paso de neutrófilos, la demanda, sea mayor para acá que lo que la médula está reponiendo, aquí va a aparecer neutropenia, ¿cierto? Neutropenia. Están todos los neutrófilos trabajando acá. Tú cuando colocas el antibiótico lo colocas en el útero o lo colocas inyectable. Inyectable. Dos dedos de frente, ¿no? Inyectable. ¿Dónde queda el antibiótico? Pasa primero a la sangre y después se pasa al tejido. Por lo tanto, cuando tú colocas y acá no tiene ningún neutrófilo, te quedaste con poco, estás con neutropenia, ¿cierto? Yo digo, como la piometra es un proceso infeccioso bacteriano, el riesgo en la piometra, ¿cuál es? La septicemia, ¿no? Entonces, frente a eso, sabiendo que tú tienes menos neutrófilos, ¿vas a colocar un bacteriostático? ¿No? ¿Vas a colocar un bactericida? ¿Cierto? En cambio, si tú tienes una infección ahí nomás, ¿ya? Donde un corte, una herida infectada y el perro se te demuestra con una neutrofilia, va a decir los neutrófilos que están acá pasan menos para acá, no porque no pasen, es porque no se necesitan, porque el proceso infeccioso es más sutil. A ese gato que está ahí con esa infección, ¿para qué le voy a poner un bactericida si supone que él está reaccionando con sus propias células? Sus células van a matar a la bacteria. ¿Me voy a dar el lujo de ponerle un bactericida sabiendo que voy a crear más resistencia antibiótica? No, ¿cachai? Entonces, el otro día, o sea, no el otro día, sino que no me acuerdo del congreso grande que hubo donde había congresos de ciencia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo vio en la tele ese congreso que se juntaba a esta gente? Y salió un médico humano hablando de resistencia a antibióticos y nos echaban la culpa a nosotros, a los veterinarios, por el tema de la carne, toda la cuestión de los antibióticos de, ¿cómo se llama?, de depósito en las carnes. Y el gallo dijo en el congreso, así, pues lo transmitía a BTR, yo lo vi por ahí, los gran culpables de la resistencia a antibióticos son los veterinarios. Y no había ningún veterinario ahí para defendernos, ese es el problema. Y yo le encuentro razón, ¿eh? O sea, el gran culpable de la resistencia somos los veterinarios, porque hacemos cosas sin saber. Ese es el problema. Entonces, esto sirve para esto. Cuando ustedes tengan un hemograma con una desviación a la izquierda regenerativa, usted dice, si el animal está respondiendo, sus neutrófilos le dan abasto, ¿para qué voy a ocupar un antibiótico bactericida? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí yo me voy a salir de la parte académica y me voy a ir a la parte profesional, dueño de clínica, negociante, como ustedes quieran ver. Si yo tengo una clínica y estoy con una perra con una infección grave y tengo un cliente que más encima me está pagando por salvarle la vida a su mascota, yo voy a decir, bueno, a pesar de que el perro no necesita un bactericida, se lo voy a colocar igual, porque es mi paciente, es mi prestigio, no quiero que se me muera ese paciente. Y viene el veterinario y vengo yo y le pongo un antibiótico bactericida sin necesariamente que requiera un bactericida. ¿Me siguen? Porque yo me voy a cuidar mi traste primero, ¿no? Entonces ahí voy a hacer un mal uso del antibiótico. Y si yo hago un mal uso del antibiótico, voy a generar resistencia. El problema es que eso a nosotros nos importa un pito. Primero porque son antibióticos que usan animales, ¿no? ¿Y qué se hace en el caso de las clínicas que no tienen laboratorio activo? Por ejemplo, si tuvieran una perra con una urgencia de la No, mente. criterio cada uno.
y no se pueden tomar los... No, eso es criterio de cada uno. Mira, yo a la niña que hice la pregunta del examen de grado me dijo, no, yo ocuparía un bactericida. Perfecto, es tu criterio. Yo en el examen de grado evalúo criterios, ¿no? O no sé, cuando a usted les toque y este otro colega le va a evaluar un criterio. El criterio tuyo es colocar, como dices tú, no, si yo estoy solo, de tú no llevo una perra, yo le pongo el triple y le pongo un bactericida. ¿Cachai? Que no un examen de grado generalmente, o yo las veces que he estado, hemos reprobado porque ya cuando te toca un cabro que no cacha nada, pero uno no reprueba los exámenes de grado, uno no dice, sí, mira tu criterio, mejóralo, a esto, otro, estudia más, da consejos, pasaste, con un 4 pero pasaste, ¿cachai? Pero no evalúa criterio, nunca te vamos a preguntar, en el caso mío, por ejemplo, yo no te voy a preguntar, oiga, la anemia por desvío de fierro, no, eso ya te lo pregunté en pregrado. Si no lo sabí, bueno, preocupa de algún día de volver a saberlo, ¿no? Pero son criterios. Ya. Entonces, la desviación a la izquierda, ya sea regenerativa o degenerativa, te va a clasificar ese famoso PI en agudo o crónico. Crónico sobre agudo, porque puede ser sobre agudo o crónico, está puesto ahí, ¿ya? Entonces, cuando usted me mencione que el animal tiene un PI, ahora usted va a mirar la desviación a la izquierda, y si la desviación a la izquierda le aparece regenerativa, usted va a decir, mire, profe, yo creo que es agudo. Ah, ¿por qué? No, porque la desviación es regenerativa y eso significa que la demanda no supera la producción, bla, bla. Ah, perfecto. Ah, ¿sabe qué? Mire, el proceso de infección inflamatoria que tenía el ejercicio 4, por ejemplo, yo voy a decir ahora que es sobreagudo crónico. ¿Por qué? Porque la desviación me dio degenerativa. Ah, ya. ¿Sabe por qué le dio degenerativa? Sí, porque los neutrófilos están normales o están bajos. Ah, perfecto. ¿Y qué significa que sea degenerativa? Significa que el animal tiene un PI crónico sobreagudo. Ah, perfecto. Entonces, con la desviación a la izquierda, usted ahora va a clasificar el PI en agudo crónico. ¿Ya? Pero eso va a ser por mientras. Porque cuando veamos la clase de proteína, ahí sí que me lo va a clasificar. Esto la desviación a la izquierda es como por mientras nomás. ¿Ya? Le sirve, pero no es lo ideal. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Y lo que está acá abajo es un cuadro que tiene algunas diferencias, que se las marqué ahí con negrita, que es las características con que cursa un PI agudo y las características con que cursa un PI crónico. Tienen muchas características en similitud. Lo importante es que los PI agudos cursan con aumentos de proteína alfa y beta, que son las gamma globulinas. En cambio, los PI crónicos cursan con aumento de la gamma globulina. Ya no son las alfa y las beta. Y además, los PI crónicos cursan con linfocitosis y linfocitos reactivos. Por lo tanto, si usted tiene una desviación a la izquierda de tipo degenerativa, esto es lo que debiese encontrar para que el PI sea crónico. Pero si no lo encuentra, no significa que no sea crónico. ¿Ya? Esto es laboratorio clínico, no es matemático. ¿Ya? Entonces, si yo lo encuentro, es un PI crónico. Pero si no lo encuentro, no es un PI crónico. ¿Ya? No significa que no sea. Ya. Entonces, la neutropenia tiene varias causas también. Son 3. Tenemos la neutropenia por demanda fagocítica, que se va a dar, repito, aquí nos fuimos por un lado, ya explicamos de nuevo. Se va a dar en proceso de infección inflamatorio, sobreagudos o crónicos, con desviación a la izquierda, degenerativa, en donde la demanda supere la producción. Todo lo que ya explicamos hace rato. Otra causa de neutropenia tiene que haber, puede ser cuando haya falla de producción. Y como los neutrófilos se producen en la médula ósea, al igual que todas las células, la falla de producción se asocia a las mismas causas que provocaban hipoplasia medular en la serie roja, anemia por eritropoyesis reducida por toxicidad medular o mieloptosis. Entonces es lo que yo les decía en la clase pasada, cuando un agente infeccioso o farmacológico destruye médula ósea, va a destruir la médula ósea en todas las líneas celulares. Entonces genera sobre la pancitopenia, ¿ya? Acá es lo mismo, falla de producción. Acá hay un ejercicio en donde usted tiene, en la guía, no sé si alguien lo leyó, era que un paciente con un aumento del tamaño testicular, ¿hay un ejercicio que habla de eso?
que tiene un tamaño de un testículo grande, otro chico, y tiene la próstata aumentada de tamaño, eso tiene que ver con esto, falla de producción, que ese paciente tiene una pancitopenia. Ya, y la tercera causa es la granulopoiesis defectuosa, que es lo mismo que la eritropoiesis. Es el BILEF está involucrado de nuevo, está involucrado el ácido fólico y la vitamina B12, que es lo mismo que se provoca en la serie roja, lo vamos a provocar acá en la serie blanca, así que eso está explicado, lo vamos a trabajar en la ayudantía. Y el secuestro de neutrófilo en los perros y en los gatos no está tan documentado, se documenta más en los caballos, y es secundario al choque anafiláctico, a las endotoxinas y a algunos anestésicos. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el neutrófilo ahora circulante se va al pool marginal. Por lo tanto, cuando yo meto la jeringa no pesco ningún neutrófilo. ¿Ya? Se produce entonces una marginación del circulante al marginal. Es como el efecto contrario de la adrenalina. Pero no es tan frecuente, ¿ya? Así que no. Lo más frecuente que van a trabajar en los ejercicios son estas dos. La por demanda fagocítica y por la falla de producción. ¿Ya? En realidad no hay ejercicios de esto ni tampoco hay de esto. ¿Ya? Ya. Eosinófilos. La eosinofilia es la causa de aumento de eosinófilos. No, la causa se define como aumento de eosinófilos. Ustedes tradicionalmente se les ha explicado que los neutrófilos, que los eosinófilos sirven para infecciones bacterianas, no, estoy hablando, infecciones parasitarias y alérgicas. ¿Ya? ¿Cierto? Eso hemos escuchado siempre nosotros. Bueno, la verdad que eso es hasta por ahí nomás, porque si bien va asociada a esas patologías alérgicas y parasitarias, la eosinofilia por parásitos se va a producir solamente cuando el parásito que ustedes estén pensando tenga un ciclo sistémico. O sea, cuando el parásito pase a sangre. ¿Ya? Porque los neutrófilos están en la sangre. O sea, los eosinófilos están en la sangre. Por lo tanto, ¿qué parásitos conocen ustedes que pasan a la sangre? Porque no todos los parásitos pasan a la sangre, ¿no? Entonces, cuando uno ve eosinofilia, dice, esto es parásito. Ya, pero ¿qué parásito? Porque hay parásitos que hacen ciclo sistémico y hay otros que no, ¿no? Y lo segundo es que para que... Bueno, ahí les puse algunos en pequeños animales, yo de grandes animales no sé mucho. Y lo otro es que la eosinofilia, para que sea de importancia clínica, tiene que aparecer en más de un hemograma. Si usted en un hemograma le aparece eosinofilia y después nunca más le aparece eosinofilia, eso se asume que no es de importancia clínica. La eosinofilia tiene que ser mantenida en el tiempo, aparecer en más de un hemograma. ¿Ya? Cuadro alérgico, todas las alergias que quiera pueden provocar eosinofilia, ahí están las más frecuentes en pequeños animales, pero en realidad a mí no me interesa que me dé el nombre de la alergia, sino que me diga que puede ser causa alérgica o parasitaria, nada más, ¿ya? Y la eosinopenia, que es la disminución de los eosinófilos, que no está puesto acá, tiene una sola causa, que son los corticoides, y por eso forma parte de la dupla del estrés. Los corticoides provocan eosinopenia, ya sea corticoides endógenos o corticoides exógenos, ¿ya? Liberados por uno o administrados en forma inyectable, tableta, gota para los ojos, gota para todo. ¿Ya? La vasofilia, ojo con esto, la vasofilia no son los baciliformes, son los basófilos. El aumento de basófilos, llamada vasofilia, tiene las mismas causas que el aumento de eosinófilos. Si aumentan los eosinófilos, van a aumentar los baciliformes. Ahora, la verdad que los ejercicios que tienen ustedes y los que van a salir en la prueba y los controles, no van a salir nunca los basófilos, porque usted con suerte tiene un basófilo dando vuelta en toda su sangre. ¿Ya? Los basófilos hay uno, y a veces no hay ninguno. Por lo tanto, no es de trascendencia. ¿Ya? Rara vez se observa y cuando se presenta casi siempre lo hace junto con la eosinofilia asociada a las mismas causas. Así que eso no lo vamos a trabajar mucho.
Después tenemos los monocitos, y cuando los monocitos aumentan se llaman monocitosis. Cuando los monocitos disminuyen se llaman monocitopenia. Y vamos a decirlo al tiro porque no está en la diapo, la monocitopenia no existe, no tiene importancia clínica. Así que nunca vamos a trabajar con monocitopenia, solamente con monocitosis. Y cuando a usted le aparezca alto los monocitos, o sea una monocitosis, me va a tener que decir si es por esto, por esto o por esto. ¿Ya? Tiene tres causas, igual que la neutrofilia, tiene tres causas. La primera causa de monocitosis es la que es inducida por corticoides. Es la causa más común en caninos y es parte de la tétrada del estrés. No voy a volver atrás, pero se los voy a decir verbalmente. La dupla del estrés era eosinopenia con linfopenia. Si a eso le agregábamos la neutrofilia, se llamaba triada. Y si a eso le agregamos la monocitosis, pasa a ser tétrada. Entonces, si usted quiere decirme para la prueba que la monocitosis es por corticoide, antes de decir eso, fíjese si hay dupla, fíjese si hay triada, perdón. Porque si no hay dupla y no hay triada, no va a poder haber tétrada, si la cosa va en orden. Entonces, si los corticoides usted quiere pensar que son causa la monocitosis, para pensar en eso, tiene que haber antes una dupla o una triada. ¿Ya? El mecanismo es por desmarginación, al igual que los neutrófilos. Si no está presente la dupla, sospechar de otra causa. O sea, si no hay dupla, la monocitosis no puede ser por corticoides. ¿Cuál será la otra causa? La demanda fagocítica o la necrosis tisular. Esta es la causa más frecuente, es la principal causa que aparece en sus exámenes o cuando uno se hace un chequeo, la demanda fagocítica, al igual que la neutrofilia. Pero se agrega la necrosis tisular porque generalmente como los monocitos son más grandes que los neutrófilos, las partículas fagocitadas por lo general son de mayor tamaño. Entonces cada vez que haya necrosis celular va a haber monocitosis, ¿ya? Por lo tanto se pueden dar en proceso agudo o crónico siempre cuando la partícula fagocitar sea de gran tamaño. Anemia hemolítica autoinmune, fíjense, cuando hay una anemia hemolítica autoinmune, que vimos nosotros en clase, los glóbulos rojos que se rompen en el intravascular, dando esquistocitos, esos glóbulos rojos fragmentados, alguien se los tiene que ir a comer, y ese alguien se llama monocito. Entonces eso es necrosis celular. Y la tercera causa es todos los pacientes que tengan neutropenias, como la perra con piometra que estábamos hablando recién, todos esos perros por tener neutropenia van a tener monocitosis reactiva porque los monocitos son la segunda línea de defensa. O sea, si los neutrófilos no pueden defenderte, van a salir los linfocitos sí o sí. La última célula corresponde a los linfocitos. Y vamos a tener una linfocitosis, que es un aumento del linfocito, y ahí tenemos varias causas también. La primera se llama linfocitosis fisiológica. ¿Por qué se llama así? Porque todos los cachorros menores a 6 meses, todos los gatitos menores a 6 o 8 meses, tienen linfocitosis, y eso es fisiológico. Segundo, va a ser fisiológico cuando cada vez que se libera adrenalina por un paciente de una muestra tomada por excitación que dijimos que provocaba neutrofilia fisiológica. Si se acuerdan, esa neutrofilia, para que usted sospeche esa neutrofilia, tiene que estar acompañada de una linfocitosis. Entonces ahí está. Esta linfocitosis es transitoria, vale decir, si usted toma un examen con el paciente relajado, debe desaparecer la linfocitosis. ¿Ya? El mecanismo no está muy claro, está sacado de literatura humana, eso es lo que pasa en los humanos, por lo tanto yo creo que los perros debe parecer lo mismo, que los humanos estudian que hacer los perros. Así que ahí está el mecanismo, pero no está muy claro en realidad. ¿Ya? La segunda causa de linfocitosis es una que se llama estimulación antigénica crónica. Ese nombre lo tienen que asociar ustedes a patologías que provoquen una estimulación al sistema inmune en forma crónica.
¿Ya? O sea que hay X patología que está estimulando constantemente al sistema inmune. Ahora, algo que no es patología, pero que es fisiológico, es post-vacuna. Todos cuando nos vacunamos, después de las vacunas, después de un tiempo X vamos a tener linfocitosis, porque se está estimulando el sistema inmune. ¿Ya? Lo que yo les decía, cualquier cuadro crónico por estimulación antigénica, cualquier enfermedad crónica, la que ustedes quieran que sea crónica, que por definición en los libros diga, esto es crónico, va a llevar una linfocitosis. Y como es crónico, va a provocar aumento en la globulina. Fíjense, estamos acá. Acá, aumento de gamma globulinas. Entonces, todas las patologías crónicas y crónico van a asociarse entonces a una desviación degenerativa, aumento gamma, y ahí en negro está linfocitosis, que es lo que estamos hablando recién. Y además, o aparte, van a provocar entonces linfocitos reactivos en sangre periférica. Ya que eso es lo característico de una patología crónica. Genera linfocitosis, genera linfocitos reactivos, genera desviación a la izquierda degenerativa. La linfopenia tiene tres causas. Lejos la principal es la corticoides, que acompaña a la dupla del estrés. Eosinopenia, linfopenia. Y por lo tanto, para que usted sospeche de linfopenia por corticoides, tiene que haber una dupla, o sea, tiene que estar la eosinopenia presente. Si no está la eosinopenia presente, quiere decir que los corticoides todavía no están provocando el estrés necesario para que se observe la dupla, que es eosinopenia y linfopenia. La segunda causa, ustedes no la van a trabajar nunca en los ejercicios, es de cultura, es la pérdida de linfa. Ustedes saben que los linfocitos, aparte de andar en la sangre, andan en la linfa. Y por lo tanto, cuando tenga patologías que comprometan mi ruptura vaso linfático, usted va a perder linfa, va a perder linfocito y va a caer en linfopenia. Pero claramente no es trascendental para el ramo. ¿Ya? Y la tercera sí tiene que ver con agentes infecciosos que provoquen dentro de su patogenia multiplicación en tejido linfoide, son todos los virus prácticamente en toda la especie. Y al multiplicarse en el tejido linfoide, los virus destruyen el linfocito y provocan linfopenia. ¿Ya? Ya, terminamos con esto, chicos. Cambios tóxicos. Estos cambios tóxicos que usted va a encontrar en los ejercicios que están en los ejercicios que yo les subí, son cambios morfológicos que se ven en los neutrófilos principalmente, en el frotis de sangre. ¿Ya? No es un parámetro que se mida con números, sino que se ve en el frotis de sangre. ¿Ya? Estos cambios morfológicos, fíjense lo que está ahí en negrito, dice puede ser la única señal de laboratorio que indique enfermedad. Y enfermedad, desde el punto de vista de los glóbulos blancos, se llama infección o inflamación, ya sea aguda, crónica o sobreaguda. Dijimos que las infecciones agudas cursan con diversión regenerativa, las crónicas y las sobreagudas con degenerativa. Pues bien, usted puede tener un paciente con un proceso infeccioso inflamatorio agudo o crónico sin dar ninguna normalidad, y lo único que le puede dar anormalidad son los cambios tóxicos. Por lo tanto, puede ser la única señal de laboratorio que indica que usted tiene una infección o una inflamación en algún lado. Por lo tanto, ¿las infecciones y las inflamaciones siempre dan desviación a la izquierda? No. Pueden dar solamente cambios tóxicos. ¿Ya? Y lo importante, no aparecen los cambios tóxicos en las neutrofilias fisiológicas y en las por estrés, por corticoides. Ahí no pueden aparecer. Entonces esa también es una característica para diferenciar entre una neutrofila fisiológica por adrenalina o por estrés por corticoides. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son esos cambios lógicos? O sea, cambios tóxicos. El primero es lo más frecuente. Tenemos ahí un neutrófilo con 3 lóbulos y tenemos un punto en su citoplasma, un punto morado. Ese punto morado se llama cuerpo de Dole. Ya ustedes lo tienen a confundir con los Hauer-Jolly, los cuerpos de Heinz y todo lo que más. Se llaman cuerpos de Dole y son inclusiones intracitoplasmáticas azules y que te indican toxemia leve. Ya, eso es lo importante, porque te va a definir si la toxemia es leve, moderada o marcada. Por lo tanto, estos cambios tóxicos generalmente son los que hacen las perras con piometra. ¿Ya? Entonces, el cuerpo de Dole en felinos
no son tan patológicos porque los gatos son propensos a formarlos, al igual que los cuerpos de Haynes. ¿Ya? Los gatos forman cuerpos de Doll. Por lo tanto, si este fuese un frote de un gato, yo no puedo ocupar esto como para decir que el gato tiene una infección o una inflamación. ¿Ya? Eso indica que los gatos no es así. En cambio, en los perros no, y en los perros indicarían incluso una toxicidad marcada. En los gatos, entonces, indican una toxemia leve, porque los gatos son propensos a formar estos cuerpos de Doll. Después tenemos otro cambio tóxico, que es que al neutrófilo o a los baciliformes se le forman aquí en su citoplasma esas pelotas blancas que son las vacuolas. Eso se llama vacuolización citoplasmática. Y también hay otro que se llama basofilia difusa, que es cuando el citoplasma se pone más azuloso. Este neutrófilo, si ustedes lo comparan con el primer neutrófilo de la diapo, de la clase, es el neutrófilo que el citoplasma está más azul. Este neutrófilo, aparte de tener cuerpo de Doll, también tiene basofilia difusa. Y la basofilia difusa, que es de que el citoplasma se ponga más azul, junto con la vacuolización, aparecen en infecciones bacterianas severas. Esa es la importancia que tiene el punto de vista interpretativo. Pero en eso que decía que tenía la basofilia difusa más la vaporización, que tenga también un cuerpo de Doll, ¿se une o es como que No, puede pueden suceder? estar todos juntos. Ahí hay un cuerpo de Doll con neutrófilo con basofilia difusa, pero no hay vacuolización. Todavía no ha aparecido. O a lo mejor la vacuolización está en otra célula. Pero si yo veo un cuerpo de Doll y es un perro, es toxemia marcada. Basofilia difusa es severa o marcada también. Entonces, si yo veo ese perro con esa cosa, me asusto. Si yo veo un gato solamente con cuerpo de Doll, no me asusto tanto. Me asusto igual, pero menos. ¿Ya? Eso. Después hay otro que se llama granulación tóxica, que no tengo fotos, nunca he encontrado fotos, pero que indican, se consideran muy tóxicos. ¿Qué es lo importante de ustedes? Si aparece en el ejercicio la palabra neutrófilos presentan granulaciones tóxicas, usted se asusta harto y es un cambio tóxico más 3. O sea, es como la anisocitosis, leve, moderado, marcado, eso es más 3. Hay otro que se llama gigantismo celular, que también se considera muy tóxico, es un neutrófilo más grande de lo normal. Y el que es más tóxico de todos es esta cosa que es el neutrófilo, que el núcleo se forma en anillo, que se llama. ¿Ya? Es un neutrófilo en núcleo en anillo, indican signo extremo de toxicidad. O sea, si yo veo eso, claramente voy a ocupar ahí un antibiótico bactericida y no un bacteriostático. ¿Ya? Ya. Hay una pregunta para que la piensen para la casa, se la voy a dejar plantear, está planteada en sus diablos. Tengo un paciente A que tiene toxemia, por ejemplo. Este era un metamelocito, ¿se acuerdan? Sí. Ahí está. Tiene punto en su citoplasma, tiene cuerpo de Doll. ¿Ya? Este es un baciliforme que también tiene un cuerpo de Doll. ¿Lo ven? Sí. Entonces los cuerpos de Doll y los cambios tóxicos y todos los cambios tóxicos que yo pasé, que son todo esto, se pueden presentar solamente en los neutrófilos maduros, que son los neutrófilos previamente tal, como también en células inmaduras, que son los baciliformes y los metamelocitos. ¿Ya? O sea, usted puede tener un paciente que tenga cuerpo de Doll o cambios tóxicos solamente en neutrófilo, y otro paciente que tiene cambios tóxicos en neutrófilo y además en las células inmaduras, que es lo que está planteado acá. Tengo un paciente A que presenta toxemia solo en los neutrófilos maduros y en ningún baciliforme, y tengo un paciente B como el de la diapo anterior, del caso clínico, en donde presenta toxemia en los neutrófilos y también en los baciliformes. ¿Hay alguna diferencia entre los dos pacientes desde el punto de vista interpretativo? ¿A usted le dice que son iguales? ¿En cuál se asusta más? ¿Por qué? Eso es lo que quiero que piensen para la clase, para la casa. ¿Ya? Porque claramente no son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Para qué me sirve saber ese dato? Ya. ¿Qué me está diciendo? Ya chicos, déjenme los celulares.